Ya está en comunicación con nosotros Julia De Santis, quien es miembro de uno de los grupos que introdujo los documentos ante el Tribunal Electoral para la recolección de firmas y ya finalizó el tiempo en el cual podían hacer esa recolección. Julia, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Buen día. Se acabó el tiempo, parece que el tema de reformas constitucionales o constituyente paralela y demás, parece que no logra concitar a la población. ¿Cómo han analizado ustedes lo ocurrido? Bueno, primero, buenos días, feliz Navidad a todos, gracias por la invitación. Bueno, definitivamente como grupo emitimos un comunicado sobre el tema en el cual la primera fase es el hecho de que efectivamente no reconocemos que no logramos comunicar el verdadero sentido de nuestro esfuerzo. Y se politizó el tema en el sentido de que la gente lo vio como una opción política, cuando realmente lo que nosotros como grupo tratamos de hacer es que la recolección de firmas de una constituyente era simplemente como abrir una puerta a un instrumento neutral. Luego los grupos que vendrían posteriormente con sus propias opiniones, con sus propios proyectos políticos, etcétera, era una fase posterior. Sin embargo, vuelvo y repito, no logramos comunicar que esta fase era una fase neutral solamente para poder tener la oportunidad de cambiar la Constitución. Realmente nosotros como grupo nos reunimos con los gremios, con las iglesias, con los sindicatos, con los medios de comunicación. La mayor parte de ellos estaban de acuerdo con nosotros con la preocupación del tema institucional, de cómo el país requería un cambio institucional profundo. Sin embargo, no logramos el consenso de las fuerzas vivas para poder juntos realizar este proyecto, ¿no? Además, hubo un problema práctico muy claro, que en la forma de recolección de firmas hace casi imposible la efectiva recolección de las firmas por los sistemas que hay, ¿no? Primero, nosotros habíamos hablado con el Tribunal Electoral, nos habían de manera informal nos habían aprobado una aplicación que hacía mucho más fácil la firma. Sin embargo, al último momento nos dijeron que no iban a aprobar la aplicación, y entonces el sistema de recolección de firmas a través de un link que tenías que entrar, hacer una entrevista, tomaba mucho tiempo y era prácticamente imposible. Hacerlo mediante activista iba a costar unos $500,000. En fin, el sistema de recolección de firmas no fue amable para poder hacerlo más fácil para la población. Así que nos enfrentamos con estos problemas y obviamente después hubo estas discusiones en la sociedad que son importantes definitivamente, que si la originaria, que si la paralela, que desde nuestro punto de vista es irrelevante porque hay la misma Constitución te da el vehículo para hacer una nueva Constitución, que es la vía paralela, y al final la idea es que las partes se reúnan y decidan hacer la nueva Constitución. No importa si es originaria, no importa si es paralela. Lo importante es hacer una nueva Constitución. Ahora, ¿qué posibilidades le quedan a estos grupos que ya están organizados para que puedan quizás volver a hacer el intento? Bueno, nosotros como Panamá Decide le hemos preguntado sobre todo a nuestros donantes o a la gente que nos apoyó, le hemos preguntado qué piensan, qué podemos hacer, y estamos en un periodo de evaluación para ver qué se puede hacer. Definitivamente es algo que es una puerta que siempre está abierta. Un tema importante también es que el Tribunal Electoral también nos modificó la reglamentación a última hora, y entonces, por ejemplo, para efecto de las donaciones, nos pusieron todavía más estricto politizaron completamente el proceso,
por ejemplo, las donaciones para estos efectos, por ejemplo, un partido político puede recibir donaciones de empresas, pero nosotros no podíamos recibir donaciones de empresas. Para decirte una cosa, o sea, nos pusieron todavía más restrictivo. Por alguna razón, pues el Tribunal Electoral no fue facilitador de este proceso ciudadano que tenía como fin cambiar la Ni lo iba a hacer, Julia. Ni lo iba a hacer, ni lo iba a hacer. El Tribunal Electoral es cómplice de los partidos políticos y en ese sentido una reforma tan integral como una constituyente paralela atenta contra el status quo. Yo en mi análisis en eso lo tengo muy claro. Ahora, yo lo que creo que el error ha estado, hace unos minutos conversábamos con Pedro Miguel González Flor y él nos decía, Cortizo no comenzó hablando de reformas constitucionales. Sí. Varela no comenzó hablando de reformas constitucionales y al final cero carrera, cero hit, cero error. ¿Por qué? Porque es que reformar la Constitución primero es importante, pero no es urgente. Porque las prioridades que tiene la población son otras. Pero hacia eso le añades el desconocimiento terrible que hay en la población del tema, es difícil que logres un resultado. Porque mire, si algo los golpeó a ustedes, todos los grupos que estaban pidiendo firma, fue cuando los adversarios de ustedes salieron a decirle que ustedes estaban pidiendo un cheque en blanco. Y digo, mira, ese argumento del cheque en blanco denota que quien lo dice y quien lo recibe no sabe cómo funciona el sistema. No lo saben. Es que así mismo, porque nosotros no teníamos, es que de hecho tuvimos muchas discusiones internas porque muchos de los integrantes querían presentar una propuesta de constitución o digamos los principios. Sin embargo, muchos de nosotros que estábamos claros, decíamos, nosotros no podemos presentar ninguna propuesta, porque nosotros no somos candidatos a nada, nosotros no somos un partido político, nosotros lo que estamos diciendo a la gente, mira, tenemos una oportunidad de cambiar la constitución, luego el proyecto político específico lo tenían que hacer los candidatos a constituyentes, y eso del cheque en blanco, como tú acabas de decir, no denotaba el desconocimiento de lo que estábamos proponiendo. Sin embargo, lo que yo veo aquí es que como país todavía no estamos maduros para lograr ciertos consensos que, por ejemplo, en su momento estaba logrando o logró Chile, obviamente lo logró a punta de protesta, a punta de pérdidas millonarias, a punta de violencia. Y nosotros estamos tratando de hacerlo como lo hacemos los panameños, de manera pacífica, de manera institucional. Vamos a ver si más adelante, con más educación, con un esfuerzo más continuado de mandar el mensaje y de poder entender de que el cambio, como tú acabas de decir, el cambio constitucional no es urgente, pero es importante. Ahora, de mi punto de vista, ya es urgente, porque ya tenemos años de atraso pidiendo ese fortalecimiento institucional. Lo que pasa, Julia, lo que pasa es que se requiere que la población reclame o exija el cambio. Entonces, resulta que la población, imagínate, en medio de pandemia, sus prioridades son otras. La gente desempleada, la gente con contratos suspendidos, el tema de las vacunas, o sea, las prioridades para la población son otras. Entonces, el cambio de dice, oye, pero espérate ahí, sí es importante, pero espérate ahí, pero toda esa madurez de la que habla Julia de Santis se obtiene con lectura y educación. Porque tienes que leer la Constitución para entender cómo funciona el sistema. Claro, pero mira, en momentos de crisis, como una pandemia, es lo que nos hacen ver que se requieren esos cambios. Bueno, logramos transmitir el mensaje, digamos que fue un fallo de nuestra parte. Sin embargo, en estos momentos de crisis, cuando, por ejemplo, todos los escándalos de corrupción que hubo durante la pandemia, bajo el pretexto de la emergencia nacional, donde no hubo transparencia en ciertos procesos, donde la gente se siente que, bueno, de repente hubo exceso en ciertos temas, en el bono solidario, etcétera, etcétera. Hubo ciertos excesos en cuanto a los derechos individuales, en cuanto a que nos dejaron encerrados, demás, etcétera. Entonces, ahí tú te das cuenta que realmente se requiere un cambio institucional porque no existen los mecanismos ni los contrapesos para contrarrestar los excesos de poder.
Entonces, por eso que de nuestro punto de vista era urgente, como tú acabas de decir, quién sabe para la población, entre otras cosas, evidentemente. Sin embargo, lo que tenemos que lograr es que se entienda que sin esos cambios la gente va a vivir peor. ¿Me explico? O sea, necesitamos los pesos y contrapesos para que justamente un juez decida, por ejemplo, que no puedes meter preso a alguien porque sí, sino porque hay ciertos procesos, etcétera, etcétera. O se pueden levantar ciertos derechos individuales en base a cierto procedimiento que no existieron en este caso. ¿Me explico? Entonces realmente el diseño institucional afecta de manera concreta al ciudadano corriente. Y quién sabe, ese mensaje es el que nos falta por decidir. Por ejemplo, la salud, todo el tema del seguro social, el hecho de que se gastan millones de dólares en el seguro social, sin embargo, no tenemos buena salud. El tema de la educación, se gastan millones de dólares en educación, sin embargo, por ejemplo, somos uno de los pocos países que no ha abierto las escuelas. Es decir, hay temas que por el diseño institucional no hemos logrado, la población está sufriendo las consecuencias de esta falla institucional. ¿Me explico? Bueno, entonces parecerá que pasada esta etapa, la siguiente etapa es julio de 2024. Digo, mayo de 2024. Así mismo es. El periodo electoral. Habrá que ver qué hacemos. Tenemos que estudiarlo. Ahora mismo estamos en una fase de ver qué podemos hacer. Pero hay que seguir luchando por el bienestar del país. Julia, muchas gracias por actualizarnos con este tema del fin del calendario, del cronograma que estableció el tribunal para la recolección de firmas. Y bueno, esperar cuáles serán los análisis de este y de todos los grupos para futuro inmediato. Gracias, muy amable. Bueno, hasta luego. Feliz año. Gracias. Chao. Bye. Gracias.